Nina Martínez es química farmacéutica y desde abril del 2022 ha asumido el rol de responsable del Departamento de I+D de la Fundación OAFI. Por otro lado, el doctor Gil Rodas es director médico del Barça Innovation Hub, Fútbol Club Barcelona, y ha trabajado como médico en la Unidad de Medicina del Deporte en el Hospital Clínic y Sant Joan de Déu en Barcelona. Hoy Nina Martínez y el doctor Gil Rodas se unen para presentarnos su charla sobre el estudio Triangle, últimos avances en el tratamiento de las tendinopatías. Antes de comenzar a explicaros un poco más qué es Triangle y cómo OAFI participa en este proyecto europeo, me gustaría comentaros, ¿no?, qué hace el Departamento de Investigación en OAFI. Realizamos diversas acciones, como el desarrollo de programas educacionales, también realizamos estudios propios como encuestas, focus groups, también ensayos clínicos, que os comentaré más tarde, proyectos internacionales, como visteis ayer con nuestra Task Force, y proyectos europeos. Como os comentaba, también realizamos estudios propios. Recientemente hemos realizado el CAVIPA, que es una encuesta centrada en la calidad de vida de los pacientes con artrosis. Es el primer estudio nacional de estas características y que pronto publicaremos en una revista internacional. Por otro lado, también tenemos el OTPAR, en el que analizamos la ruta asistencial del paciente con osteoporosis, que fue realizado conjuntamente con AECOSARS. Como veis aquí, recientemente hemos elaborado estos dos estudios, con la Universidad de Alcalá, por supuesto, en el que hemos observado que el condroitin sulfato, un tratamiento que se utiliza en la artrosis, o su combinación con glucosamina son capaces de reducir en torno al 43 y al 34% los eventos cardiovasculares, por ejemplo, el infarto de miocardio y el ictus isquémico, por lo que vemos que esta base de datos es de gran valor. Asimismo, pertenecemos al grupo de Joint Effort Initiative, que es un grupo de investigadores y profesionales clínicos con el objetivo de mejorar la implementación a nivel mundial de programas de manejo de artrosis, y está respaldado por la Sociedad Internacional de Investigación sobre la Artrosis. Recientemente hemos publicado este artículo interesantísimo. Y bueno, ya centrándonos en el tema de la charla de hoy, ¿qué es Triangle, no? Triangle es un proyecto europeo con el objetivo de desarrollar unos implantes de colágeno que se realizan con una impresora 3D para pacientes que sufren, por un lado, tendinopatías y artrosis. Pero claro, ¿qué hace OAFI? OAFI, dentro de este proyecto, lo que hace es poner al paciente en el centro, asegurando que sus necesidades y prioridades en la investigación se tengan en cuenta desde las primeras fases, haciéndole responsable y participe en todas las fases y en todo lo que engloba a su enfermedad. Entonces, en Triangle, por un lado, hemos hecho una revisión bibliográfica sobre qué factores afectan a la calidad de vida de los pacientes con tendinopatías, ya que desconocíamos un poco, lo habíamos hecho en artrosis, pero no estaba realizado para la tendinopatía de Aquiles. Y esta revisión bibliográfica lo que nos ayuda es a realizar unos focus group. La revisión que realizamos es la primera revisión sistemática centrada en la calidad de vida de pacientes con tendinopatías. Todos los estudios que analizamos, que eran poquitos, eran unos 23, informaron que tienen muy mala calidad de vida y que es similar a pacientes con artrosis, artritis reumatoide. Además, observamos que la mayoría de pacientes se sienten frustrados, ya que los profesionales no les podían explicarles bien o ellos no entendían bien lo que les estaban explicando los doctores, y además, cuando veían a diferentes especialistas, veían que tenían opiniones diferentes. Como os comentaba, estos focus group haremos dos, unos con pacientes con tendinopatías y otros con artrosis. Tenemos que elaborar todo el cuestionario teniendo en cuenta pues lo que queríamos preguntar, cómo es el conocimiento que tienen de la enfermedad, su experiencia con otros tratamientos, cómo ha impactado la enfermedad en su calidad de vida. También en este caso, pues, ¿qué opinaban, ¿no?, o qué opinan de las terapias celulares y la medicina regenerativa? Y por último, cuáles son sus necesidades y perspectivas futuras. Un poco, ¿no?, algunas frases que hubieron en el focus group de artrosis, ya que no os puedo contar las conclusiones, ya que necesito conocer y realizar primero el focus group de tendinopatías. Cuando preguntamos, ¿no?, sobre la información que le había dado el médico, uno de los pacientes dijo: cuando intenté preguntar sobre mi artrosis me dijeron que era una enfermedad de la vejez. No entendía nada y me deprimí, ya que fue diagnosticado a los 38 años. Asimismo, cuando preguntamos sobre la comunicación con su médico, decían que cuando intentas informar a un profesional o a un médico sobre otras opciones o sobre lo que has visto en Internet o lo que te han contado, no le escuchan, no le miran y muchos decían que se quedaban mirando el ordenador, ¿no?
A la hora de prescribir, nos decían que a veces parece que no tengan muy en cuenta a la persona y las otras condiciones que pueda tener, ¿no? Por último, cuando ya comentamos, ¿no?, lo que era el proyecto Triangle y en qué consistía, lo vieron muy bien y además uno de los pacientes nos dijo que espera que sigamos investigando porque hay mucho sufrimiento ya que la artrosis provoca mucho dolor y que él estaba aquí para la ciencia, que practiquen con él y que así va a ser un bien para el resto. Para BAFI es esencial que los pacientes participen activamente en las primeras etapas de investigación, es decir, cuando se está investigando con células, cuando se está investigando con animales, la opinión del paciente también cuenta. ¿Por qué? Porque va a impulsar el conocimiento y la innovación en el campo de la artrosis. También nos vamos a asegurar de que las terapias se desarrollen de la mejor forma posible y también vamos a ofrecer beneficios reales a la comunidad teniendo en cuenta las necesidades y expectativas a los pacientes. Contextualizar es el sentido de decir, hoy en los grandes hospitales se está promoviendo investigación en terapias avanzadas que implica la terapia celular, las células. Pero es verdad que antes de poder aplicar una célula de una forma comercial a todo el mundo, pasan por muchos años de investigación. Y esta investigación cuesta mucho dinero y mucho tiempo, pero se debe hacer para asegurar que esta terapia es segura. Claro, la terapia celular tiene mucho sentido, pero a la vez desconocemos qué puede pasar, ¿no? A mí me encantaría, si tengo un problema de rodilla, ponerme las células de Nina, que son muchísimo mejores que las mías, ahora, ¿vale? Esto realmente es un cambio que revolucionará muchos aspectos, pero tenemos que seguir investigando. Y hoy, Cataluña, España, Europa, el mundo, está invirtiendo mucho dinero en encontrar evidencia científica en estas terapias celulares. Europa pone 4 millones de euros para investigar en un determinado tipo de células, con un determinado tipo de scaffolds, con un determinado tipo de growth factors, para ver si realmente en dos lesiones de altísima gravedad que se parecen mucho, que son la lesión del cartílago y la lesión del tendón, realmente este tipo de células puede funcionar y que es eficaz, que evidentemente no nos va a producir ningún problema y que a la vez buscar que sea más económico. ¿Para qué? Para que esto tenga un escalamiento y que se pueda beneficiar toda la población. Fundamentalmente intenta, sobre todo en nuestro ámbito más deportivo, es dar explicación y buscar solución a los problemas del tendón. Tendón formado por colágeno que se mimetiza muchísimo los problemas de cartílago de la osteoartritis. Con lo cual estamos intentando buscar una solución para mejorar, reparar y regenerar, ojalá, aspectos que hacen referencia al colágeno. Y por eso trabajar con tendón es muy bueno porque igual las conclusiones que encontramos del tendón los podremos transferir al conocimiento y a la aplicación a nivel del paciente con alteraciones de su cartílago. ¿Qué buscamos en este proyecto Triangle? Habéis visto con partners muy importantes de toda Europa, intentar ver que buscar como un scaffold que nos permitiera poner unas células para que luego, con una bioprint, pudiéramos modelar en el sitio donde hay un defecto, ya sea de cartílago o de tendón, junto a unos growth factors que pueden servir de señalización, intentar reparar este defecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando dos modelos, la rata y la oveja, ¿vale? Si luego alguien quiere saber por qué no contamos con el conejo, y si alguien lo sabe, me lo dice. Interesante pregunta, ¿eh? ¿Por qué el conejo no se utiliza para estos modelos? Se genera luego toda una serie de lesiones ya muy bien esquematizadas y sistematizadas en los tendones y en el cartílago de la rata y la oveja. Se hacen los trasplantes, se hace luego la monitorización de estos tejidos, cómo van regenerando, y al final se estudia perfectamente la histoquímica, la inmuno, todo. Existen 4 grupos, que son los que no tratamos, tanto de oveja, tanto rata, con lesión de tendón y lesión de cartílago. A unos no los tratamos, a otros les ponemos un scaffold solo, ¿vale? Estas banditas de colágeno. A otros le ponemos growth factors, el plasma rico en plaquetas, pero no solamente la sopa que constituye un plasma rico en plaquetas, sino growth factors específicos para mejorar y señalización mejor. Y luego hacemos aquel grupo que sí, que tiene la parte de incorporación de las células.
Utilizamos la máxima tecnología para poder realmente encontrar evidencia que sea realmente robusta. Y aquí, por ejemplo, utilizamos resonancias magnéticas 3,5 teslas, o sea, lo top, para poder perfectamente visualizar aquel pequeño defecto osteoarticular que veíamos, lo vemos y lo identificamos. Porque la imagen, sabéis que todavía hoy es uno de los elementos más importantes como biomarcador de cambio de tipo reparativo o regenerativo. Hasta ahora, en Triancla, estos 14 grupos, hemos estado trabajando con el modelo animal pequeño y grande. Hemos estado trabajando en los diferentes grupos en Europa para tener un scaffold que tenga unas características mecánicas y que sean realmente interesantes desde el punto de poder albergar estas células y que, por lo tanto, funcione. Estamos en el año 2023 y probablemente ya deberíamos haber empezado ya a poner estos scaffolds, estas células y estos growth factors que han estado imprimidos específicamente, modelados en la lesión, pero vamos un poco más retrasados. Y eso pasa en los proyectos europeos, pero hemos pedido un aplazamiento de 1 año y estamos en ello. Yo espero, siempre acabo lo mismo, espero que el año que viene pueda volver a estar aquí para explicaros los avances y las conclusiones de este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es como un cambio de paradigma, es como algo que hay que tener en cuenta a partir de ahora, entonces, pero entendemos que estos avances regenerativos, de alguna manera, harán evolucionar el tratamiento de las tendinopatías y beneficiar tanto a deportistas como a la gente en general. Pero ¿cómo debemos esperar, Nina, por ejemplo, que estos avances beneficien a los pacientes del futuro? Pues sin duda, si nos fijamos ahora en las largas listas de espera, por ejemplo, para prótesis o a muchos pacientes, ¿no?, que os habrán dicho como, bueno, no, espérate porque, claro, eres muy joven para quizás ponerte este tipo, pues, de intervención. Yo creo que sin duda Triangle puede ayudar a mejorar esta situación, ya que al ser una terapia regenerativa, nuestra idea es, te pones el implante y no tienes que preocuparte más en ese sentido, que en el caso de la prótesis, claro, hay muchas que te dicen, bueno, es que tiene una vida de 12 años, ¿no? Sin duda va a ayudar muchísimo en este sentido, ya tanto pacientes con artrosis como con tendinopatías. Muy bien, muy interesante ese estudio y todo lo que pueda derivarse de ello. Hay que seguir investigando, tal como decía el doctor, muy importante, y tener esos recursos. Muchísimas gracias, Nina Martínez, el doctor Gil Rodas, ha sido muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros hoy de nuevo en el Congreso.